8.1 de la OSCE a la SECA. Como ya vimos en el capítulo 2, el Plan Marshall, con la puesta en marcha de la Organización Europea de Cooperación Económica, OSCE, marcó el comienzo de toda una importante fase de cooperación en Europa Occidental. Los códigos de liberalización de mercancías y de invisibles, la Unión Europea de Pagos, y la propia creación de una nomenclatura arancelaria de Bruselas, NAB, única para todos los países europeos de la OSCE, supusieron pasos importantes que habían de facilitar la etapa ulterior de la integración. En el Convenio de París de 1948 de creación de la OSCE, también se previó la posibilidad de formar una unión aduanera. Pero a pesar de diversos intentos, la oposición británica acabó por hacer impracticable ese propósito. Aunque a ello también contribuyeron otras dos notables circunstancias, la escasa homogeneidad económica entre muchos de los 17 países europeos de la OSCE, y el funcionamiento del GATT desde 1974, que ya ofrecía una senda más modesta, pero muy pragmática, para reducir derechos arancelarios a fin de facilitar el comercio. En cualquier caso, la reducción de aranceles más allá había de plantearse mediante la creación de una unión aduanera, como caso exceptuado de la aplicación de la cláusula de nación más favorecida dentro del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en su artículo 24. Eso fue lo que, al margen del Reino Unido, se intentó en varias ocasiones con mayor o menor éxito, pues al lado de los dos proyectos que resultaron viables, el Benelux, y solo con carácter sectorial la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, SECA, también hubo frustraciones, como la Unión Aduanera Franco-Italiana, y el Finevel concebido fundamentalmente como un área monetaria formada por Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La experiencia más importante anterior a la CE fue la Comunidad del Carbón y del Acero, SECA, que nació del llamado Plan Schuman, de 1950 que cristalizó en el Tratado de París de 1952. Schuman, Monnet y otros estadistas europeos, al crear la SECA, intentaron, sobre todo, trazar un camino pragmático por el cual ir hacia una meta importante, a lo largo de una época nada fácil, y cuando la mentalidad europea aún no estaba preparada para aceptar propósitos más ambiciosos. Este carácter de transición de la SECA se reflejó en su configuración meramente sectorial y en su duración limitada a 50 años. Las integraciones sectoriales tienen un obstáculo fundamental, consistente en que si los poderes de la comunidad se limitan al sector integrado, los Estados miembros retienen no solo sus facultades sobre los restantes sectores económicos, sino también sus poderes en terrenos tan importantes como el monetario y el fiscal. Con el manejo de los impuestos o con la manipulación de la oferta monetaria, o del tipo de cambio, es perfectamente posible influir sobre los precios. Por ello, parece claro que si los países europeos hubieran seguido trabajando por su integración económica a través de procedimientos sectoriales del tipo de la SECA o del proyectado pool verde, los avances habrían sido mucho más lentos que los logrados con el enfoque global al final adoptado. Pero independientemente de los problemas subjetivos existentes en el camino de la integración sectorial, los acontecimientos políticos presionaban en favor de soluciones rápidas. La Guerra de Corea, iniciada en junio de 1950 y terminada en 1953. El fracaso, en 1954, del proyecto de Comunidad Europea de Defensa, CED, y las crisis de Suez y de Hungría en 1956, constituyeron serios toques de alarma que repercutieron como aldabonazos en la puerta de la unidad de los países del occidente de Europa. La formación de una unión económica aparecía ya como la única base para mantener, o por lo menos aspirar a ello, un papel de importancia. En ese sentido, fueron los países ya en curso de integración, los tres del Benelux, los que en 1955 plantearon en la SECA, a los 6, la idea de crear un mercado común. El memorándum que a este respecto presentaron, conservaba aún importantes vestigios de la tendencia a la integración sectorial, pues contenía una descripción muy minuciosa de las metas a alcanzar en el campo de los transportes, energía convencional y energía atómica. No obstante, en él ya había claras manifestaciones de cuáles habían de ser las bases para caminar hacia un sistema global. Sin pérdida de tiempo, los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 se reunieron en Mesina en el mes de junio de 1955, en una conferencia ad hoc en la que inicialmente participó el Reino Unido, para luego retirarse e ir por otros derroteros. Al final de Mesina, los 6 se mostraron su acuerdo sobre la propuesta del Benelux. Se decidió que una comisión de expertos, que presidió Paul-Henri Spaak, ministro belga de Asuntos Exteriores, estudiase los problemas concretos y elaborase un informe en el plazo más breve posible. Spaak imprimió una gran celeridad a los trabajos, y finalmente, los tratados constitutivos de la CE y del Euratom se firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957. La ratificación por los 6 países se llevó a cabo en los meses sucesivos, y los convenios entraron en vigor el 1 de enero de 1958. De este modo quedaron oficialmente constituidas la Comunidad Económica Europea, CE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não.